Hola mis amigos, ¿cómo están? Su amigo Frank Castro aquí una vez más en su podcast favorito, Presencia. Así que un espacio donde hablamos de nuestra vida cotidiana y donde hablamos de cosas que nos pasan el cada día, cosas que podemos platicarlos, por temas que podemos platicar y ayudarnos y opinar sobre todas esas cosas. Queremos recordarles que no somos este, muy técnicos en esos temas, pero sí entendemos obviamente de nuestro día a día, de lo que hacemos en nuestra vida diaria y aprendemos cosas. Y además también hemos pasado cosas que realmente nos han impactado y por eso es que es la razón por la cual que hoy traemos este espacio para poder hablar. Así que aquí está una vez más mi amigo Roberto Méndez. Gracias Roberto por aceptar nuestra invitación otra vez y la verdad es que estamos muy contentos. La gente le gustó el último que hicimos y vamos a seguir haciendo más si Dios lo permite. Así que, ¿cómo estás, Roberto? Pues aquí bien, gracias a Dios. Gracias una vez más por el espacio. Pues vamos a compartir cositas. Claro que sí. Vamos a hablar, dialogar sobre Ujú. eh, a veces cosas que nos pasan. Claro que sí. Ujú. Pero, ahí, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, trabajando como siempre. Qué bueno. Pues, Y pues hasta que nos jubilemos. sí, sí, sí. Pues sí, tenemos que trabajar. Ah, sí, sí, sí. Este, pues aquí, con este tema tan controversial, si pudiéramos decirlo, ¿qué piensas? ¿Piensas que es controversial o tal vez no tanto, pero tal vez algo que no hemos practicado, máxime nosotros los que somos cristianos, que somos ¿cómo podemos decir? La comunidad cristiana. Ujú. Bueno, puede ser un poquito controversial, pero también más alguien tiene que hablar de eso, Claro que porque sí. muchas veces no hablamos. Muchas eh, veces juzgamos antes de saber la situación. Es correcto. Pero nuestro tema de hoy, Ujú. vamos a hablar de cuál es el empatía. Empatía, claro que sí. Empatía. Ujú. Pues démosle. Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, vamos sin más preámbulos. Queremos seguir con este tema, ser empáticos. Así que queremos que invitarlos para que ustedes, mientras vayan escuchando, vayan compartiendo, dale like, comentarios. También queremos que comenten a ver de dónde nos están escuchando, de qué iglesia son y algún comentario ahí, pues ahí vamos siempre aprendiendo de siempre obviamente, de los comentarios buenos. Así que, sin más, Y también claro que si sí, tienen un tema que les ajá, gustaría. que les gustaría que hablemos, Creo que es excelente. también podemos dejar ese espacio y Exacto, podemos leer. y podemos hacerlo, sí. Yo creo que es importante Ujú. saber de ustedes, si algún tema que ustedes quieren que lo retomemos o que vayamos abriendo esas pautas, pongan su comentario y sugieran. Con mucho gusto, ¿verdad, Roberto? Sí, así es. Ok. Así que, ser empáticos. Eh, Prácticamente, yo creo que tal vez no solamente la comunidad cristiana, tal vez es en lo general, pero creo que tiene más peso sobre nosotros los que queremos seguir las enseñanzas del Señor, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces, eh, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la empatía. La empatía, según el diccionario, es cuando nos ponemos en el lugar de la otra persona, cuando nos interesa, cuando nos involucramos en lo que está pasando a algunas personas. Quiero leer un versículo que dice Romanos, este, eh, en el Evangelio según San Juan, perdón, dice 11:35, dice, encontramos uno de los versículos más cortos pero más poderosos de la Biblia, cuando Jesús llora. Y creo que ese versículo siempre hemos dicho que es el versículo más corto de la Ujú. Biblia, cuando Jesús lloró. Creo que, por si darles un poquito de contexto, ¿por qué es que Jesús llora? Jesús llora porque eso pasó cuando él le devuelve la vida a A Lázaro. Lázaro, exacto. Y ahí hay un tema también, pero no nos vamos a meter en eso. Pero el tema de lo que nos incumbe hoy es, ¿por qué Jesús lloró? Ese es el tema, ¿por qué Jesús lloró? Es porque Jesús, ahí vemos, obviamente hay otras cosas tras de eso, pero creo que podemos hablar un poquito porque Jesús
ahí vemos literalmente la humanidad de Jesús, que a él le dolió, se puso triste y empieza a llorar. Romanos 12:15 dice también, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Entonces, aquí vemos, estamos empezando este tema que es un poquito controversial, como bien lo decíamos, pero también es necesario que lo hablemos. Porque una de las cosas que Jesucristo nos ha llamado a hacer es para que nosotros hagamos discípulos, alcancemos a gente para Cristo. Pero hay algo que no sé si estarás de acuerdo, que yo siempre he dicho, que a veces pensamos en alcanzar los que no conocen a Cristo todavía, lo cual es una buena idea y creo que es algo responsable de nosotros y es por obediencia, pero no podemos pretender ir afuera si todavía no hemos alcanzado a los de la casa. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, regresando a la historia de Jesús. Ok. Ujú. Primero, que eran sus amigos. Claro, claro. Ahí pasaba, bueno, yo no sé, ¿verdad? Los fines de semana con ellos, Lo más seguro. Ujú. compartían cosas como estamos compartiendo Claro. ahorita. Ujú. Creo que hacían bromas, ¿verdad? Si lo miramos como amigos, pues Ajá, siempre ajá. hacemos esas bromas. Yo veo eso. Su amigo se había muerto, pero él sabía que iba a resucitar, pero igual Le afectó. le afectó emoción, su emoción. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, estaba pasando un momento difícil en mi vida. Quería platicar con alguien, pero no encontraba a alguien. Entonces llegué con dos amigos, llegué con ellos. Y bueno, ellos no sabían lo que me estaba Sí, pasando. claro, claro. Ujú. Llegué con ellos saludándole y todos. Y lo primero que me dijeron, ¿te pasa algo? No había salido palabras de mi boca cuando empecé a llorar. O sea, Claro, claro. uno es Ujú. humano. Y cuando estás pasando un momento tan difícil, tan duro, Eres vulnerable, sí. no sabes ni dónde empezar. Exacto. Ujú. Bueno, claro, o sea, Jesús no estaba pasando eso, pero él miraba. Pero le afectó lo que estaban pasando sus Ujú, amigos, ujú. ¿verdad? Pues yo pienso que eso. Ujú. Sí, sí, claro. Yo pienso que sí, porque a veces ponemos a un Jesús como que casi que volaba, ¿no? Como Ujú, que no sintiera nada. Pero la Biblia dice que se hizo carne. Quiere decir que él sentía lo mismo que nosotros. Y ahí es donde vemos que en la humanidad de Jesús era empático sobre esas ujú. situaciones. Dice que lo amaba tanto a Lázaro. Entonces, ahí es donde vemos algo de que como nuestro, por excelencia, un ejemplo es Jesucristo, ¿no? Entonces, tú y yo hemos platicado mucho de que hemos pasado cosas bien difíciles en nuestras vidas, que también puede ser un tema que tal vez muy pronto podamos platicar, porque siempre platicamos Roberto y yo que es algo que debemos platicarlo, porque no seremos las primeras ni las últimas personas que van a pasar eh, un, una experiencia de esa magnitud. Ujú. Estamos hablando de temas grandes que más adelante tal vez en otro podcast podemos retomarlo. Otro episodio. Exacto, en Ujú. otro episodio, porque también esto es como una cadena, una cosa Sí, lleva a otra, sí. porque, por ejemplo, de lo que estamos hablando ahorita, Dios nos manda, y creo que es uno de nuestros, si pudiéramos ponerle como título, ministerios que Dios nos ha dado o para realizar en nuestra vida cristiana es de buscar siempre la restauración de nuestros hermanos. Sí, sí. Porque si bien es cierto, por ejemplo, si yo cometiera algo ahorita, Dios quiera no, o tú también, Ujú. si te pasara algo, pues mi deseo es que tú puedas ser levantado de nuevo, porque todos podemos, somos humanos y somos propensos tal vez propensos no, pero sí estamos siempre a que tal vez caigamos Que en nos algo, pase algo, ¿verdad? claro. Sí, claro, Y claro. entonces la idea es de que si nos caemos o cometemos un pecado, dice la Biblia que Él es fiel, fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Quiere Ujú. decir que hay siempre perdón y creo que ahí es nuestro trabajo viene lo que es la empatía de ver a nuestros hermanos cuando están en una situación. Llámese un divorcio, llámese que cometió pecado, un adulterio,
o no, nombrémoslo. Pero yo quisiera tal vez poner una plataforma, Roberto, para que nuestra comunidad nos oiga un poquito o tal vez nos entienda. O tal vez quizás tú estás pasando ahorita en esa situación. Eh, la plataforma que quiero poner es esto. Muchas veces nosotros, si bien es cierto, siempre decimos que la iglesia es un hospital, ¿verdad? Sí, hospital del alma. Exacto, Ujú. que el que está mal, pues vaya y se sane. Pero a veces pensamos, con nuestra actitud, hacemos que ese hospital, pero que las paredes sanen al que va a entrar. Y no es así. Obviamente el sanador por excelencia es Dios, pero nosotros nuestro trabajo es traerlos. Traerlo, ayudarlos, Exacto, guiarlos, exacto. estar con ellos. Ujú. Eh, Y es que hay muchas cosas de qué hablar. Ujú. Por ejemplo, si tú ahorita, yo voy a dar un poquito de lo mío, pero Ok. si yo te pregunto algo que tal vez no menciones que es específicamente, pero si te pasó algo, llegó un momento en tu vida, por ejemplo, lo que Ujú. acabas de decir, que te hubiera gustado encontrar a alguien con quien platicar. La pregunta que te hago es esto, ¿por qué no encontraste a nadie? Ah, Ahí está el punto que quiero tocar. bueno, yo recuerdo los momentos más difíciles de mi vida. Ujú. Quería buscar a alguien Ajá, que no trate de arreglar mi asunto, mi situación. claro. Simplemente quería que me escuchara, pero no encontraba uno. Ujú. Entonces, lo que yo hice, me encerré. Exacto. Y No contar a nadie. eso es la Ajá. consecuencia de no encontrar a alguien, ¿verdad? Entonces, un amigo me dijo, mira, necesitas ayuda porque te veo mal. Yo no tengo las herramientas para ayudarte, pero te voy a presentar a alguien. Yo lo conozco personalmente, Ujú. tú que hablas con él. Es más, te llevo en su casa. Me trajo a su casa, así como estamos ahorita, Ok. nos quedamos. Ujú. Cuéntame todos tus problemas. Y es alguien que conoce de la palabra. Claro, claro. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Mira, siéntete en casa y me puedes contar. Es más, te puedes quedar aquí conmigo porque no quiero que te vayas en tu casa, porque te puede pasar algo, porque te veo muy mal. Entonces, es algo que me dejó sembrado en mi corazón. Entonces, vale la pena. Y eso Entonces, trasciende, ¿cierto? ajá, Porque te entonces, queda. sí, te queda grabado. Ujú. Entonces yo dije, ¿qué tan importante es? Porque, seamos sinceros, a veces cuando escuchamos una situación, lo primero que hacemos es, ay, ¿qué habrá hecho? Sí, sí, el ¿Por, chisme, ajá, ¿no? ¿por qué? ¿Con quién? ¿O por qué? O una separación, digamos, Sí, sí, sí. se miraban tan bien. Entonces, como que tratamos El morbo. ¿qué Ujú. pasó? Ajá. Pero deberíamos hacer de que hablar con As- la persona, mira, claro. te quiero ayudar, Ujú. o en qué te puedo ayudar. Sí. Ese es lo que tratamos de platicar ahorita. Exacto. Eh, Y otra cosa que te iba, ¿por qué te hice esa pregunta? Y creo yo que es bien importante poder reconocer en ese momento en que tú estabas mal, ocupabas a alguien. Ujú. Pero la pregunta que yo me hago es eso, y tú lo acabas de decir, no encontraste a nadie. Qué triste es eso, porque más bien tendríamos un montón a quién preguntarles, pero el problema es eso, y por eso traemos este tema, porque y díganos ustedes ahí en los comentarios si es verdad que cuando estás en ese momento tan difícil no encuentras a nadie. Y para mí eso es bien triste, porque más bien en la iglesia es donde deberíamos encontrar esas personas para abocarnos, o más bien ellos deberían tener el discernimiento de decir, oh, Roberto está mal, o Frank está mal, o tal fulano está mal, acerquémonos, hagamos pelota, si pudiéramos decirlo así. En Guatemala se usa Otro- otro término en- que es ujú. acuerpémoslo, Ajá, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Entonces, la idea es, como tú dices, nosotros hacemos más bien el que está a punto de caerse, lo rematamos porque vamos al morbo, ¿qué pasó? Y aquel seguro, aquel tuvo la culpa o yo Eso es lo que hacemos. y eso es Ajá. algo bien triste y quizás lo hemos hecho.
inconscientemente. Pero por eso traemos estos temas, porque debemos de cambiar eso. Esa mentalidad. Exacto, porque yo también cuando estaba en esa situación de separación, por cierto, entré en depresión. Entré en depresión porque en ese momento es cuando, mm, como tú bien lo acabas de decir, no sabes qué hacer, estás todavía en shock, no sabes ni qué decir. Y es ahí donde ocuparíamos a alguien que llegue, oye, vente, vamos a comer o salgamos a pasear. O sea, no, y es algo tal vez que ahorita vamos a ver más adelante los puntos, cómo ser empáticos, Sí, ¿verdad? Porque tal sí. vez a veces en inglés diríamos, we don't know how to approach, right? Ujú, ujú. En español sería, no No sabemos sé cómo cómo llegarle. llegar. Y tal vez ese es uno de nuestros problemas, tal vez, que es, no sabemos cómo llegarle a esa persona. Y ahí lo que hacemos es que también nos alejamos. Porque a veces decimos, y tal vez nuestra mentalidad está bien en algún punto de decir, bueno, él está mal, ocupa espacio, pero no. Los que hemos pasado en una situación así, es ahí donde ocupamos que alguien llegue, no para preguntarnos qué tenemos, no Sí, que simplemente nos ser escuche. amigo. Ser amigo, que nos escuche. Esa es, yo pasé en eso. Ajá, Simplemente necesitas con quién compartir, porque quieres desahogar, exacto. quieres platicar con alguien que te escuche, que Ujú, no te juzgue. es correcto. Porque, Creo que ese punto es bien importante lo que acabas de porque decir. una vez un señor, bueno, salía rumores, ¿verdad? Que yo estaba Ajá, pasando claro. un momento Ujú, difícil. difícil. Bueno, la gente habla, ¿verdad? Que le está pasando esto y todo. Un señor me llamó, ahí sí me llamó y me dijo, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? Pues, mira, bien, lo normal, algunos Claro, contestan, claro. bien. ¿Cómo está tu esposa? Entonces, ahí noté que ya lo sabía. Yo le dije, mira, estamos pasando un momento tan difícil. Lo primero es de que, ya hay más mujeres. Sí. Entonces, me dolió más. Sí, 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 no te Yo ayudó. no quería escuchar eso. Entonces, es que por tantas cosas, ¿verdad? Ora, ora, ora. Y no es lo que uno busca. Sí, Y es duro. No hay, bueno, a lo mejor tenía su buena intención. sí, Entonces pero yo le no dije, mira, sabía. ajá, le agradezco, yo sé que tiene una buena intención, pero gracias. ¿Verdad? Pero la verdad me dolió más. Entonces, eso fue una experiencia, pero no me olvida de eso. Eso sí, ah, Exacto. me pegó. Pero ¿verdad que es ahí donde tal vez no tenemos esa táctica, cómo llegar a esas personas? Y creo que es ahí viene la importancia porque nosotros como cristianos, porque por ejemplo hablamos de nuestra comunidad cristiana, antes de ir a pretender a evangelizar afuera, necesitamos alcanzar a los nuestros. Y aquí viene otro tema también, y, y tú también puedes opinar si qué piensas sobre eso. Ok. Por ejemplo, quiero sacar el tema de que muchas personas se van de tu congregación porque no hubo la ayuda que ellos ocupaban en ese momento. ¿Qué opinas tú sobre eso? Ah, bueno, sí, escuché un caso de Ujú, una pareja claro. que no les ayudaron por ciertas Ujú, situaciones. Por eso se fueron ujú, de la iglesia. Puede ser pues yo no sé, ¿verdad? Pero ujú. eso es lo que me comentaron ellos. Claro, claro. Ujú. Eh, entonces yo le pregunté, ¿por qué se fueron? ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Ajá, sí, estamos trabajando bien y todo eso. Por esta razón. Entonces yo dije, pues soy parte de eso, ¿no? Sí, Entonces sí, sí, sí. yo no hice nada por esas personas. Ujú. Porque sí, Sí, siempre ocupamos ayuda. Siempre sí, necesitamos sí, 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 sí. algo o de alguien. Ujú. Siempre necesitamos. Sí. Y pienso yo también, porque podemos ir a la tangente, ¿no? De decir, se fueron porque este, ellos cometieron ese pecado, es problema de ellos. Pero ahí viene lo contrario de la
empatía, que es ser apático, de decir, por si no es mi problema. Eso no es ser, hasta los juzgamos porque se fueron de la iglesia y eh, no es culpa de nosotros. Sí, si bien es cierto, vemos el pecado, lo que pasó en la vida de ellos, en el Ujú. matrimonio de ellos, o dígase lo que pasó, Sí, no es nuestro problema en el buen sentido de la palabra, pero donde se vuelve nuestro problema es que no hacemos nada, exacto. no para alcahuetearlos o por mantener, Detenerlos para que no, se queden con no, no, nosotros. pero ser nuestro trabajo, ¿cierto? Ujú. Como cristianos, de decir, yo tengo que hacer algo por ellos, me duele lo que están pasando. Y tal vez podemos decir, bueno, es que en la iglesia no hay una buena consejería, porque puede ser que pase, Puede ser, ¿verdad? sí, sí. Pero yo puedo decir, mira, hagamos algo, busquemos a alguien y lo hacemos, vamos con ustedes. Creo que eso, hay una palabra que se usa mucho ahora en día, que es ser resilientes con las personas, Ujú. de tener esa amabilidad, porque hay algo, mi pastor siempre dice algo, que alcanzar un alma para el Señor se requiere tiempo, dinero, Inmersión, todo eso, todo eso. todo eso. Entonces, es algo que a veces me toca a mí el corazón, ¿no? Sé de un caso que pasó muy cerca de nosotros, que gente, y no son los primeros, ha pasado en otras Ujú. congregaciones, que cometieron, estaban de novios y pues les ganó Sí, la sí. tentación y la muchacha quedó embarazada. ¿Y, y qué pasa? Ya la gente, en vez de ayudar o abocarse a ser empáticos, lo que estamos ¿Qué? hablando, Ujú. juzgan. Que estos no aguantaron y ya vienen las críticas, el juicio. Entonces, lo que hacemos más bien hacer ¿cómo se dice el dicho? De la leña, hacer Ponerle más leña al leña al fuego, fuego. ¿no? Exactamente. No son muy buenos los dichos, pero es eso. Pero es eso, ponerle más leña al Ajá, fuego en vez de echarle agua y ya cálmense. calmarlo. O sea, sí, cometieron un pecado, pero oigan, siempre hay perdón en el Señor y vénganse por acá o vamos a orar por ustedes. Hacer, no glorificar al pecado, Sí, pero claro, claro, sí no. levantar al que está Ayudarlos, exacto. apoyarlos, porque ya Ujú. está hecho, ¿no? Ahora, ¿qué Ah, podemos hacer? Ujú. exactamente. Y creo que es uno de nuestra tarea como cristianos, es de ser eso que estamos tocando hoy, ser empáticos con nuestros hermanos. A nosotros no nos toca el juzgar, ¿verdad? El único que puede No, juzgar y por algo saquemos un poquito esto para ayudarnos a entender esto. ¿Por qué Jesús? Porque él bien lo pudo haber hecho cuando llegaron los fariseos y toda esa gente, cuando encontraron a aquella mujer en el pleno sí, acto, dice sí, la Biblia. sí. Y la trajeron enfrente de Jesús y dice, mira, nuestra ley dice esto, que si encontramos una mujer así hay que matarla y a pedradas. Jesús, Es fuerte viera, eso, Roberto. pudo, ¿cómo se dice? Eh, Jesús no lo juzgó. No, ¿Qué hizo? Le dio, amor. lo amó. Mira, lo Pero, amó. pero para mí es fuerte, Roberto, porque fue Jesús, no fue un rabino, un maestro, no fue Jesús, Dios mismo, Sí, ¿cierto? sí. Porque él bien pudo haber dicho, pues sí, pues matémoslo, porque igual se iban a levantar en contra de él si no acata lo que dice la ley. Pero él sabiendo la ley y todo, se levantó, tuvo las fuerzas de enfrentar a esos grandes sacerdotes de la Ujú. iglesia y dijo, no, no, hagamos una cosa, reflexionemos. Si tú estás libre de pecado, pues empieza tú. Y Jesús no lo hizo y podemos decir, entonces Jesús tuvo pecado. No, no, ¿verdad que no? No, Él estaba sembrando algo, un principio, que es de no juzgar a nadie. qué bonito, vea. Es Qué increíble bonito. O sea, tenemos que ponerlo eso en en práctica. práctica. Ahora, Ve, ¿cuántas veces hemos escuchado sí, ese sí, sí, versículo? sí, ¿Cuántas veces? Muchas veces, en diferentes formas bueno, depende quién está exacto, predicando, sí, 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 sí. diferentes maneras. Pero lo escuchamos y
ahí pasa. Entonces tenemos que ponerlo en práctica lo Sí, que... y yo creo que por eso es que estamos hablando de este tema, porque queremos que como cristianos ya salgamos de esa mentalidad de que no nos importa y cada quien con su problema. No, no es así. Somos familia. Hay un dicho que dice que Jesús no tiene, bueno, Dios no tiene primos ni nietos, sino que tiene hijos. Hijos. Quiere decir que tú eres Sí, mi hermano. sí. Yo soy tu hermano. Y si algo te pasa a ti, o sea, ley me tiene que doler a mí, porque entonces soy mentiroso decir que eres mi hermano. Pero también, pero también ahí está el otro de que nos llamamos hermanos, Exacto. hermanos. Pero Ujú. cuando un hermano está en esas situaciones, Ahí es donde se ve. entonces por gusto estamos siendo hermanos. Es correcto. O sea, ya se vuelve como un dicho, Ajá, ¿no? sí, sí, es Un un dicho. dicho. Nosotros no decimos porque somos amigos y sabes Ajá. que sos mi hermano, Claro, yo sé que claro. soy tu hermano en Ajá, Cristo, ajá. no te tengo que decir, sabes muy bien. Sí, y sabemos, o Ajá. sea, y creo, tal vez hermanos acá, los que nos escuchan, amigos también, tal vez ustedes dirán, pero es que, porque también está la otra cosa, si no buscas, también, o sea, yo pienso que es de ambos lados. Nosotros como cristianos, el que estamos bien, tenemos que buscar a los que estamos viendo que están en alguna situación difícil, pero también el otro, ¿verdad? Tiene que buscar, si no, pues entonces, ¿cómo? También ahí está el otro, eh, la persona tiene ese orgullo, que no quiere Un que buen alguien le punto. ayude. Wow, sí. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos tipos de personas? Cuando están en una situación, aunque nosotros queremos ayudarlos, Ajá, pero ellos no se dejan sí. ayudar. Yo creo que lo más sabio hacer ahí es hacer nosotros nuestra parte. Ahora sí vemos que, porque sí existe ese lado Ujú, también, de sí. que por orgullo no quiero que sepa mi problema, entonces mejor y me aíslo. Puede que esté esa parte, pero pienso yo que nosotros debemos hacer nuestra parte y vemos que no se abre y no pasa nada, entonces pues, pero ya hicimos, ya intentamos, ¿no? Oramos por ellos, Exacto, orar. sí, Porque la oración sí, es, 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 es es- esencial, sí, sí. es cierto. Pero yo creo que también, Roberto, vamos otra vez a los dichos, porque llego yo, tú me dices, ah, mira, Fran, tengo este problema, y todo, bueno, ¿cuál es tu problema para orar por ti? Ok, ahí estamos orando. Ahora, preguntémonos, ¿si oramos? Porque Ese sí, siempre, eso es, ese es. siempre pasa de que siempre Yo, es un dicho, no oramos. yo me, a veces yo me pregunto eso cuando Ajá, estás en un servicio de iglesia, a veces hay personas, ajá, a veces anuncian de que oremos por tal persona y cuando estén en su casa oren por esta tal persona. ajá. ¿Será que oramos por esa persona? Exacto. Lo decimos ahí, pero Ajá, ya después, normalmente no oramos, hay que ser honestos. Pero creo que tenemos tiempo para reflexionar y para eso traemos estos temas para ponerlo de verdad en sí, serio, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos un poquito de cómo practicar la empatía. Aquí hay algunas formas, yo puse ok. tres, pero puede haber más, o sea, tres formas muy simples para practicar la empatía como cristianos que somos, ¿verdad? Número uno es, tenemos que escuchar, pero escuchar de Ujú. verdad, porque hay una gran diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Oír, yo escucho que pasó un carro ahí, pero escuchar es que yo me salgo afuera y me pongo a ver qué es realmente. Y aplicándolo digamos, a una relación interpersonal, digamos, sería, quiero sentarme, tomarme un café contigo. Y lo que tú quieres es nada más, perdón, lo que tú quieres nada más es hablar y hablar y hablar y yo nada más escuchar. Porque a veces eso es lo que hace Pues falta, eso es lo que hacen los ¿verdad? psicólogos. Los ¿Verdad? psicólogos, si Sí, pagas un cierto, sí, psicólogo, sí, te sí. sientas, el psicólogo, lo único que va a hacer es escucharte. Y uno, Sí, bueno, tú sacar quieres decir, todo. es todo. Tenemos que aprender a hacer eso. Mira, contame tu problema. Sí.